Dirijo este mensaje a usted desde Querétaro. Querétaro está enriqueciendo bastante su oferta cultural en estos días. Hay ahora un nuevo programa que ofrece todo tipo de actividades como talleres de pintura, cursos sobre historia del arte, literatura y también filosofía. El programa se llama Espacio Abierto y se da en una ubicación ideal si usted vive en o cerca del centro histórico, a espaldas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo ofrezco en el marco de este programa una charla sobre las ideas de dos hombres que sentaron en buena parte las bases para los desarrollos que la filosofía tomó en el siglo XX. En un momento más les diré con más detalle de qué se trata. El programa que presentaré a continuación es una idea general y se hará de manera completamente flexible, atendiendo las necesidades de los participantes. No se requiere ningún conocimiento previo de filosofía. Todo lo que necesitamos saber para entender los problemas que estamos discutiendo, lo conquistaremos juntos mediante diálogo. Lo que se requiere, sin embargo, es un interés genuino en los temas y ganas de ampliar el horizonte. Más que charla, será un diálogo. Y ojalá los asistentes me hagan muchas preguntas. Y espero que sean preguntas incómodas cuyas respuestas también buscaremos juntos. Yo me llamo Kurt Wishing. Me dedico a la filosofía con algunas interrupciones desde los principios de los años 70 del siglo pasado y trabajo actualmente en una investigación auspiciada por la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. Eso es porque ven atrás de mí la Alhambra y la Sierra Nevada. Soy coeditor de la revista Disputatio, Boletín de Investigación Filosófica de la Universidad de Salamanca en España. En el marco de esta actividad, soy editor de un número especial dedicado a la filosofía de Ludwig Wittgenstein y del filósofo americano Robert Brandon. Si les interesa, pueden contactarme contestando a este video y yo me pondré en contacto con usted. Al final de este video mostraré también una página de internet donde usted puede enterarse de los talleres que Espacio Abierto ofrece, los horarios y cómo usted se puede inscribir. Ciertamente mis charlas se dan todos los martes de las 12:30 a las 2 de la tarde a partir del 11 de febrero. Nuestra charla tiene por título La filosofía del siglo XX y la revolución lógico-lingüística. Kant había notado que la lógica que Aristóteles había desarrollado en el siglo IV a.C. no había cambiado en sus características esenciales durante los siguientes 2 milenios, y su propio giro copernicano, como lo llamó, en la filosofía se podía basar en los mismos principios que guiaron el pensamiento occidental desde entonces. Pero esto estaba a punto de cambiar. Y otro aspecto estaba a punto de cambiar. Se dice con frecuencia que la modernidad empezó cuando Descartes centró la atención de los esfuerzos intelectuales en la teoría del conocimiento. A partir del siglo XX, este papel central lo tomará otro aspecto todavía más central para la reflexión humana, el lenguaje. El nombre que este cambio ha recibido es el giro lingüístico. Trataremos de trazar juntos la contribución que dos hombres notables hicieron a este desarrollo del pensamiento en Occidente en el último cuarto del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, que, sin embargo,
siguen siendo desconocidos fuera del ámbito de la discusión filosófica. Las figuras centrales de nuestra charla serán, por una parte, el alemán Gottlob Frege y por otra, el austro-británico Ludwig Wittgenstein. El primero de ellos inició la revolución de la lógica porque quiso poner orden en el desarrollo desordenado de las ciencias y sobre todo de las matemáticas que habían marcado la primera mitad del siglo XIX. Para esto, él quiso demostrar que la teoría de los números, la aritmética, es una rama de la lógica y que todas las demostraciones aritméticas, finalmente, se pueden fundamentar mediante inferencias lógicas. Gottlob Frege nació el 8 de noviembre de 1848 en Wismar, un puerto en el Mar Oriente en el norte de Alemania, y murió el 26 de julio de 1925 en Bad Kleinen, una pequeña ciudad muy cerca de ahí, a donde se había retirado después de ser profesor de matemática en la Universidad de Jena casi toda su vida adulta. En el intento de definir la naturaleza de los números y demostrar las leyes de la aritmética lógicamente, que es un programa que se conoce bajo el nombre logicismo, Frege desarrolló unas herramientas lógicas nuevas sin las cuales la lógica contemporánea sería impensable y sin la cual tampoco existieran, por ejemplo, las computadoras. Él inventó lo que se conoce hoy como el cálculo lógico, nos dio la lógica de predicados y juntores, la lógica de enunciados y cuantores y finalmente desarrolló un sistema de una lógica de conjuntos o de extensiones de conceptos, que era una idea que era problemática, como resultaría después y como veremos más adelante en la charla. El otro pensador que nos ocupa, Ludwig Wittgenstein, según hemos dicho, trató de llevar hasta sus últimas consecuencias el movimiento iniciado por Frege y un poco más tarde, pero sin saber de este, por Bertrand Russell. Para el joven Wittgenstein se trataba de nada menos que de acabar con los problemas filosóficos de una vez por todas. Y él creía que esto se puede lograr porque los problemas filosóficos surgen esencialmente porque no entendemos la lógica del lenguaje y porque estos malentendidos generan problemas. Sobre todo los filósofos tratan de hablar de lo que el lenguaje humano es incapaz de decir y solo puede mostrar. Ludwig Wittgenstein nació en Viena el 26 de abril de 1889 y falleció el 27 de abril de 1951 en Cambridge. Al dejar de ser austriaco a causa de la anexión de Austria por la Alemania de Hitler, Wittgenstein buscó y obtuvo la ciudadanía británica. Por un corto tiempo, él fue catedrático de filosofía en la Universidad de Cambridge, pero su relación con la filosofía académica fue problemática durante toda su vida. No se sabe con certeza, pero podemos suponer que el joven Wittgenstein se enteró de la obra de Frege y lo visitó en Jena para discutir los problemas de la fundamentación lógica de la aritmética que le empezó a fascinar mientras él trabajaba como ingeniero en aeronáutica en Inglaterra. Frege quedó impresionado y lo mandó a estudiar con Bertrand Russell a Cambridge. Frege y Russell habían intercambiado ideas sobre el logicismo desde 1902 y parece que Frege consideró que la diferencia de edad entre él y Wittgenstein y su propio estado de salud impedían una relación intelectual fructífera. En nuestra charla no veremos con detalle las teorías desarrolladas por Russell en torno al logicismo, pero dada su enorme influencia sobre el pensamiento del joven Wittgenstein, tampoco lo podremos ignorar por completo. También hay importantes diferencias entre el programa logicista de Frege y de Russell que al menos tendremos que mencionar brevemente.
El joven Wittgenstein desarrolló en el Tractatus Lógico-Philosophicus o Tratado Lógico-Filosófico en español lo que se llama la teoría pictórica del lenguaje. Nos ocupará un rato en nuestra charla, pues sus supuestos e implicaciones son complicados y también es una base importante sin la cual sea quizás difícil comprender el desarrollo del pensamiento posterior de Wittgenstein. Después de escribir el Tractatus y lograr su publicación, Wittgenstein se retiró de la filosofía durante casi 10 años. Regresó, podemos suponer, al menos en parte, porque se había dado cuenta que su obra resultó tener problemas internos que le obligaron a revisar todos sus supuestos. Muchos aspectos de la teoría expuesta en el Tractatus ahora son rechazados, pero algo sigue en pie. Los problemas filosóficos surgen porque no entendemos bien cómo funciona nuestro lenguaje. Pero ahora ya no es considerado un asunto dominado por la lógica del pensamiento, sino, en cierto sentido, al revés. El lenguaje y su lógica son parte y reflejo del quehacer humano. Estudiarlo en aislamiento de la práctica humana es lo que, al menos en parte, genera los problemas filosóficos. Pensar que las reglas del lenguaje funcionan independientemente de las reglas de la vida. En este sentido, quizá, la filosofía tiene la tarea de visualizar las relaciones entre lo que decimos y las formas de vida donde esto, lo que decimos, tiene su lugar. Lo que muestra esta tabla de contenido es, a grandes rasgos, cómo visualizo nuestra charla en este momento. La idea es seguir más o menos el desarrollo histórico de las teorías o doctrinas y sus cambios. Hablaremos primero de las ideas de Frege, esto es, su programa de fundamentación de la aritmética, pero como verán, hablaremos poco de matemática y mucho más sobre otros temas como diversas nociones de la lógica y de la filosofía del lenguaje. Un punto que se pasa muchas veces por alto es que Frege no solo formuló su hipótesis inicial, que los juicios aritméticos son analíticos en oposición a Kant, para quien eran sintéticos, sino que esta discrepancia, no obstante, los supuestos filosóficos generalmente tácitos de Frege eran preponderantemente kantianos en un ambiente intelectual neokantiano. Este es un aspecto importante que lo separa de Russell, quien era un declarado antikantiano. Es por esto que empezaremos la charla explorando algunos aspectos de la filosofía de Kant que serán importantes para nuestras consideraciones posteriores. Sobre lo demás no tengo que decir mucho en este momento. El segundo punto es sobre el lenguaje simbólico de Frege, la conceptografía, cuál es su objetivo, cómo se distingue de otros lenguajes simbólicos como el de Boole, por ejemplo, o cómo se distingue de los lenguajes de lógica que hoy en día se usan. El tercer punto tiene por tema la segunda publicación importante de Frege, Los fundamentos de la aritmética, donde da a conocer su objetivo. Los temas 4, 5 y 6 señalan un cambio importante en el programa inicial de Frege. Trataremos de resumir cómo Frege efectivamente ejecutó su programa del logicismo, a grandes rasgos por lo menos, y los supuestos sobre los que se edificó su sistema. El siguiente tema es el fracaso del logicismo de Frege y por qué sucedió. Los últimos dos temas tratan de la interpretación que se hace en la discusión contemporánea de la teoría de Frege, y la intención es aquí corregir algunas percepciones que me parecen erradas. Estos temas son complicados y si efectivamente los podremos ver, depende mucho del desarrollo anterior de las charlas. El joven Wittgenstein llegó a la conclusión que toda filosofía es filosofía del lenguaje y que lo que hace funcionar el lenguaje es la lógica. Él intentó dejar al descubierto, en términos totalmente generales,
la naturaleza de todos los problemas filosóficos y, al dejar claro que la filosofía solo intentaba de decir lo que únicamente puede ser mostrado, resolver de golpe todos los problemas filosóficos. El Tractatus es un libro muy corto, pero muy complicado. Wittgenstein desarrolló las teorías que lo componen, elaborando lo que había aprendido de Frege y de Russell, pero en buena parte también en oposición a ellos, por lo que es prácticamente imposible entender el Tractatus sin conocer estos antecedentes. Veremos algunos puntos centrales que serán importantes para el desarrollo posterior de la charla, pero como también sucede con Frege, a fin de cuentas nos tendremos que contentar con un extracto muy parcial. El último de los temas que ven en la lista se refiere a uno de los problemas que probablemente hicieron que Wittgenstein abandonara muchos de los aspectos de la primera filosofía y desarrollara la filosofía del lenguaje, que lo convirtió en una referencia indispensable para la filosofía de hoy. En la última parte de la charla intentaremos entender a muy grandes rasgos las características de la filosofía del Wittgenstein maduro. Un punto clave es que él rechaza todo intento de explicación mediante la elaboración de teorías. En particular, rechaza todo intento de construir una teoría semántica. Todo lo que la filosofía puede hacer, mantiene, es ayudarnos a ver cómo son las cosas por nosotros mismos. El lenguaje da al pensamiento humano el poder de los conceptos, pero su estructura engañosamente simple también nos confunde. Su libro póstumo, Investigaciones filosóficas, es una constante advertencia contra las teorías demasiado generales y una colección de ejemplos de analogías falsas en nuestros usos del lenguaje que generan problemas filosóficos. Trataremos de ver algunos puntos que han resultado importantes en la discusión posterior de la filosofía de Wittgenstein, como por ejemplo el así llamado argumento del lenguaje privado, que si lo logramos nos podrá dar una buena idea cómo es la filosofía de Wittgenstein maduro. El programa, con todo y que se mantendrá en un tono más bien general, es aún así bastante ambicioso. Cumplirlo entero no es el objetivo principal, sino más bien obtener una buena comprensión de lo que se logra discutir durante la charla. Si no se cubren todos los puntos enunciados aquí, entonces se dejará para una eventual otra ocasión.